Buenos días, hermanos. ¿Cómo van con su lista de... Así como si fueran al súper, hermano. Colgate, papel, no, jabón. Lo más importante, ¿no? Es lo que metemos en el carrito, pues hagan de cuenta que es algo parecido, ¿no? Tenemos que ir haciendo una listita. A lo mejor hay dudas, probablemente tienen temor, ¿no? Decir, ¿qué es lo que va a seguir? Yo les animo a no tener miedo. Eso es algo natural. Esto es algo que tiene que ser constante, un estilo de vida de nosotros. Hace un momento venía en el taxi y le compartía a la taxista el mensaje, ¿no? Porque la palabra dice que en todo momento tenemos que compartir. Me venía platicando de problemas, ¿no?, que hay en su matrimonio y estuvimos platicando. Me venía contando alguna historia de por qué el mundo está así, partiendo desde el Génesis. Y mientras venía manejando, yo vi que venía llorando, ¿no?, la palabra, y dice: pero yo no soy una persona mala, no sé por qué me tocó esta vida de decir, no le hago daño a nadie, no le he hecho daño a nadie. Le digo, es que no solo pecamos al transgredir la ley, sino también pecamos al no hacer lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que pasa muchas veces. No necesitamos violar la ley de Dios para pecar, porque la Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Ya le ponía el ejemplo de una promesa que hacen los médicos, el código médico. Si tú eres médico y ves a alguien que está convulsionando y no intervienes o haces algo, te pueden retirar tu cédula, incluso parar en la cárcel por tener el conocimiento y no hacer uso de ese conocimiento. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando sabemos qué es lo bueno hacer y no lo hacemos, estamos transgrediendo la ley del Señor. Sabemos que es bueno ir a la iglesia, que es bueno leer, que es bueno orar, que es bueno ayudar. Cuando nosotros no lo hacemos sabiendo que eso es bueno, también fallamos. Y le compartía esto y gracias a Dios, pues sí nos alcanzó muy bien el tiempo para poder sembrar esa semilla, ¿no? Y le digo, mira, aquí es una iglesia, cuando gustes venir, las puertas están abiertas los domingos a las 9 de la mañana. Eso es sembrar la semilla. Y uno nunca sabe cómo Dios va a obrar, porque su palabra nunca vuelve vacía. Muy bien. Entonces tengan su lista ahí presente y a la medida que puedan vayan practicando, vayan comentando, ¿no? ¿Qué voy a predicar? Pues lo del endemoniado gadareno. Ve, cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Eso ve, eso cuenta, eso testifica. Si no tienes más que decir, dile, mi vida era así, desde que yo me acerqué a Dios cambió esto en mi vida. Dios tiene el poder para cambiar esa situación en la que te encuentras. Él está cerca de ti. Busca, acércate a Él. Ese es el mensaje, ese es el evangelio. Muy bien. Vamos a aprender hoy. El tema es: insísteles a entrar. Ese es el tema. Y los invito a que busquen en sus Biblias Lucas, versículo 14, que es
Lucas. Ya la otra vez les comenté un poco acerca de Lucas. Lucas fue un médico que escribió el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos. Muy bien. Lucas 14, 23. Lucas 14, 23. ¿Okay? Los que traen su Biblia, Lucas 14, 23. Muy bien. Los que traen la Nueva Traducción Viviente, ¿lo pueden leer, por favor? Entonces su amo dijo: ve por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Muy bien. Sé que hay Reina Valera 60, por favor. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que llene mi casa. En la versión NBI, Nueva Versión Internacional, dice: entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Insísteles a entrar. Insísteles a entrar. De repente nos quedamos con esa idea que muchos nos han dicho, ¿no? Es que el Evangelio no es a la fuerza, si quiere que vaya, si no, no. Y lo tomamos tan como un mandamiento que ya no insistimos para nada. Pero cuando vamos a la Biblia, vemos al apóstol Pablo, dice: predíqueles a tiempo y fuera de tiempo. Todo momento. En algún momento ese corazón duro tiene que ser quebrantado. Sutilmente. Hoy es domingo, es día de adorar al Señor. Busca a Dios de alguna manera. No siempre comunicar el Evangelio. ¿Alguna vez, yo creo que todos hemos tenido esta experiencia, te han insistido a ir a algún lugar y terminas por agradecer porque al final te agradó? ¿Sí les ha pasado? Ándale, vamos, mira un ratito, ¿no? Nos invitan a una fiesta, a alguna feria, a algún lugar, no sé. Y en ese día a lo mejor no teníamos ánimo, las ganas de ir, no queríamos ir, ¿no? Teníamos otras cosas que hacer. ¿Sí les ha pasado a ustedes? A que en algún momento les han insistido ir a algún lugar y terminan por agradecer porque al final les agradó y dicen: ay, qué bueno que fui, fíjate, al final sí me gustó mucho, ¿no? Sí me agradó, ¿no? Pues cuando nosotros invitamos, insistimos a alguien a buscar de Dios, siempre esa persona va a terminar agradeciendo de esa invitación. ¿Cuántos de ustedes agradecen a su papá, a su mamá o a su padre espiritual quien nos invitó a buscar de Jesús? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién nos invitó? Y están agradecidos ahorita con esa persona. Y que en su momento a lo mejor ustedes dijeron: otro día después, no es para mí. Y ahora decimos: pues gracias a Dios que fue paciente conmigo, cuántas veces lo rechacé y ahora yo agradezco al Señor. Pues ahora nos toca a nosotros ser esa persona insistente y ser esa persona paciente. Nos toca ahora a nosotros hacerlo. Pues bien, vamos a ver un poquito el contexto de este relato. Vamos a leer en primer lugar el contexto de este texto que vamos a estudiar. Está en Lucas 14, por favor. Por favor, lo vamos a leer de la siguiente manera. Yo leo el primer versículo, Reina Valera, el segundo, Nueva Traducción Viviente, del versículo 13. Y así nos vamos turnando, ¿sale? Un día Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Era sábado, así que estos estaban acechando a Jesús. Y he aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico. Ese hombre con todas las
Pero ellos se quedaron callados. Entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea un día de reposo? Una vez más, ellos no pudieron responder. Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando fueron invitados por algunas, No te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. El anfitrión vendría y te diría: cede de tu asiento a esta persona. Te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Luego Jesús se dirigió al anfitrión: cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti y esa será tu única recompensa. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó: ¡qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios! Jesús le contestó: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo: acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo: ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Ok, bueno, todo lo que acabamos de leer sucede en un solo evento, ¿no? En un solo evento. ¿Cuál es el contexto del pasaje que vamos a estudiar? La parábola que Jesús cuenta sobre el banquete, sobre la fiesta, donde muchos fueron invitados, pero al final no quisieron aceptar la invitación o no acudieron a la invitación. La parábola es contada en un día de reposo, en una comida en la casa de un gobernante. ¿Sí? ¿Cuándo Jesús cuenta esta parábola? Cuando él fue de invitado, ¿no?, a la casa de un gobernante fariseo. Dice Lucas 14, y así comienza, ¿no? Un día Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Era sábado, entonces era un día de reposo cuando invitan a Jesús a comer a la casa de un fariseo. Y en esa invitación Jesús se percata que había un hombre con un problema, ¿no?
y Jesús le pregunta, ¿lo debo de sanar porque es día de reposo? Y nadie quiso discutir con él, así que él sana a este hombre en el día de reposo. Entonces esta parábola está dentro del contexto de una invitación a una comida. La parábola también se cuenta ante una mala suposición. Jesús cuenta esta parábola porque hay una mala suposición de uno de los invitados con respecto al reino de Dios. Esto lo vemos en el verso 14:15. Dice, al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, Jesús estaba en la mesa y uno de los invitados le dice, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. O sea, él se sentía muy seguro, muy privilegiado al estar en la mesa, y le dice, dichosos los que participan en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús comienza a hablar, narra esta parábola y les va a decir, cierto hombre preparó un gran banquete, y va a hablar sobre la discriminación que los fariseos le hacían a los demás. Y lo que Jesús va a dar a entender es que su reino no es como el reino del mundo, es diferente. Para su reino caben todos. Pero antes de esto, antes de esta parábola, Jesús da dos consejos. De hecho, va a contar una historia, casi como una historia, sino una ilustración a los que estaban ahí. Va a dar dos consejos a los invitados. Por ejemplo, esto está en el versículo 14:7. Al notar, dice, Jesús observa cómo los invitados escogían los lugares más lujosos, ¿no? Los lugares de honor, o los primeros lugares de la mesa cerca del anfitrión. Jesús se da cuenta, observa esto, y va a contar una historia, y les va a decir, cuando te inviten a una fiesta, procura no sentarte en los primeros lugares para que no seas humillado. Esto es una lección de humildad, porque él veía a los fariseos cómo ellos escogían los mejores lugares en la fiesta. Para poder entender esto necesitamos conocer un poquito la cultura judía, ¿no? La cultura hebrea. ¿Cómo era la cultura? El anfitrión se ponía a una mesa y el anfitrión se sentaba en el centro de la mesa. Entonces, si el anfitrión te invitaba a sentarte a tu derecha o a tu izquierda, eso significaba que tú eres una persona sumamente importante para esa persona. Entonces los fariseos buscaban sentarse en esos lugares. Pero ¿qué pasaba? A veces eran humillados porque creían que eran los invitados principales de este anfitrión, y resulta que no, porque llega otro y el anfitrión le dice al que está a su lado, amigo, discúlpame, pero ¿me puedes desocupar este lugar? Mira, hay otro lugar allá, es cierto. Y lo quitaba, y era públicamente, y eran humillados públicamente. Por eso Jesús dijo, si tú eres un allegado, siéntate en los últimos lugares, ya si él llega y te dice, hey, amigo, ¿qué haces allá atrás? Vente para acá. Y serás enaltecido, ¿no? En gran manera. Entonces les da esta lección moral que tiene que ver con la humildad, con las personas, que tiene que ver con la humildad. Y por eso Jesús dice aquí, todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces nosotros, esto es una lección para nosotros de que tenemos que ser humildes. Y no hablamos de pobreza, no hablamos de esto, hablamos en conducta. Tenemos que ser humildes, tratar a todas las personas por lo que son personas.
hijos de Dios comprados con un mismo precio de sangre. Y esto lo dice Pedro, no lo dice Santiago cuando dice que si a sus reuniones se llega alguien con dinero, enjollado, de buena ropa, que le dice, véngase amigo, y le dan los asientos. Pero cuando llega un pobre, una persona de escasos recursos, ni siquiera lo invitan a entrar, le dicen, ay, siéntate, busca tu lugarcito donde sentarse, ¿no? Entonces, esa es la lección que Jesús da antes de esta parábola. Y también el contexto está antes, cuando Jesús hace una observación al anfitrión de un banquete, donde él da una lección de hospitalidad. Luego dice en el versículo 12, si lo pueden leer por favor, 14, 12, nada más el 12, la primera parte. Dijo también al que le había convidado. Hasta ahí. Dijo también al que lo había invitado. Es decir, se dirigió con el anfitrión y le va a dar un consejo que en nuestro contexto diría, oye, pero si todavía lo invitó, ¿por qué le habla de esa manera? ¿Qué le va a decir Jesús? Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos. Entonces, ¿a quién voy a invitar? Ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo debemos entender esta parte, ¿no? Todo tiene que ver con la intención con que nosotros hacemos las cosas. Y este texto es muy parecido cuando Jesús dice, si amas nada más a los que te aman, ¿qué estás haciendo de más? Hasta los incrédulos hacen esto. Díganme ustedes, ¿a cuántos de ustedes les cuesta amar a sus hijos? ¿Qué hijo le cuesta amar a su padre? Aunque hay a veces, ¿no? Pero la mayoría darían su vida por sus hijos, por su padre, por su madre, por su hermano. Y dice Jesús, ¿qué estás haciendo de más? ¿Qué estás haciendo de más? Dice, hasta los incrédulos hacen esto. Mas yo os digo, dice, ama a tus enemigos. Ama a quien te odia. Ama a quien te hizo daño. Señor, pero ¿cómo pides esto? Porque solamente así serás mi discípulo. Luego dijo Jesús, y si prestas dinero al que sabes que te puede pagar, porque tiene propiedades, tiene un buen trabajo, y dices, bueno, si no me paga, pues al menos me va a dar algo, ¿no? ¿Con qué pagarme? Dice Jesús, ¿qué estás haciendo de más? Hasta los incrédulos se prestan entre ellos. Y luego dijo Jesús, y si vas a hacer un favor a alguien que sabes que te lo va a regresar multiplicado, ¿qué estás haciendo de más? Hasta los incrédulos hacen esto. Mas yo os digo, dice Jesús, presten al que no tiene y ayuden al que no puede regresarles el favor, porque entonces serán llamados mis hijos, mis discípulos, hijos de mi Padre. Qué fuerte, ¿no? Lo que Jesús
pone aquí, ¿no? Cómo es el valor del reino, la moral del reino es muy distinto a la moral del mundo. Ahora no te está obligando a que lo hagas. Dice, si quieres ser un discípulo de Él, hazlo. O sea, no es algo que te esté obligando a hacerlo. Ahora, volviendo al banquete, el punto es que este hombre seguramente nada más había pensado en la gente de su nivel, en la gente de su clase, porque eran puros fariseos los que estaban, y ningún pobre, ningún gentil era contemplado en su fiesta. Y lo más triste de esto es que ahí estaban a la puerta. Es distinto aquí, yo puedo hacer una fiesta a lo mejor, y digo, voy a hacer una fiesta, nomás voy a invitar a puros pastores, voy a hacer una fiestecita para puros pastores, nadie más voy a invitar, que no sea para tocar temas teológicos y esas cosas. No, cerrado. El problema aquí en la fiesta es que los invitados a la fiesta era gente de su misma clase, nivel, pero los pobres estaban ahí cerca, nada más viendo cómo ellos comían. Ese era el problema. Ellos veían cómo estos comían, pero no eran invitados a la fiesta. Y esto a Jesús seguramente le conmueve. Como Él iba a estar en la fiesta, comiendo, viendo las necesidades de la gente, porque el milagro de esta persona, ¿cuándo sucede? Sucede durante casi que la comida. Casi que se entiende que ya estaba en la mesa y ve al hombre enfermo y se levanta, va y lo cura y le dice que es malo hacer una obra buena en el día de reposo. Y nadie discutía con él sobre este asunto. Hermanos, pues en nuestra vida también esta es una lección de moral, la importancia de ser humilde, la importancia también de contemplar a otros. No podemos cerrarnos si no abrimos nuestro corazón, si no abrimos la puerta de nuestro hogar a otras personas. No podemos sentirnos superiores a los demás, porque fuimos comprados todos con la misma sangre de Cristo. Y enseguida de esto, por eso este hombre que estaba en la mesa, bien creído, él estaba en la mesa y le dice a Jesús: dichoso, maravilloso el que come en el banquete del reino de Dios. Y Jesús le dice, no se lo dice directamente, pero a través de una parábola le dice: estás pero muy mal. El reino de Dios no es como tú piensas. Porque él al ver a los de su clase, a los fariseos, escribas, gente importante, dijo: en el reino de Dios nada más van a entrar los que estamos aquí en la mesa, los que son de nuestra clase. Y Jesús le dice: el reino de Dios no va a ser así. Y por eso Él va a hablar de 3 tipos de invitados a su reino. Incluso va a decir: los que están aquí no van a estar. Los que están aquí no van a estar en mi fiesta. Los 3 tipos de invitados del cual habla Jesús, dice: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a sus siervos a decirles a los invitados: vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y te ruego, y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego a que me disculpes.
Otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Estas primeras personas que fueron invitadas a la fiesta, porque recibieron doble invitación. Imagínense, ¿cuántas veces los invitan a ustedes a una fiesta? Cuando alguien te invita a una fiesta, a veces es de palabra, a veces es como una tarjeta, ¿no? Te invito a mis 15, a mi boda, no sé, mi cumpleaños, no sé, ¿verdad? En la época de Cristo se tenía que invitar doble. La primera es: te invito a mi fiesta que voy a celebrar el 25 de este mes. Es la primera invitación. Y como ellos se sentían tan importantes, tenías que ir una segunda vez. Cuando ya la comida ya se está cociendo, entonces iban los mandaderos a recordarles: oye, ya la comida ya casi está, para que no faltes, por favor. Entonces iban. Si tú no ibas a recordarles, ellos no iban, porque se sentían importantes. O sea, casi que tenías que rogarles para que fueran a tu fiesta. Por eso dice aquí que él invitó a mucha gente. Y cuando el banquete ya estaba a punto de servir, manda a sus siervos y le dice: vayan, díganle que ya está todo. ¿Y cuál es la sorpresa? Que estos no quisieron ir. Tenían otros asuntos más importantes. ¿Cuál era? Uno dijo: acabo de comprar unas hectáreas de terreno y voy a medirlo, voy a verlo. El otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes, imagínense. 5 yuntas, y voy a probarlos. El otro: me acabo de casar. Oye, pero si yo te di una invitación antes, ¿cómo es posible que organices tu boda ahora? Quiere decir que no tomó en cuenta la primera invitación. Si se dan cuenta, nos damos cuenta entonces cómo está la situación. Y esta primera lista de invitados, Jesús se refiere a los fariseos, a los que estaban en la mesa, porque a ellos les fue advertido la llegada del Mesías. A ellos les fue anunciado la venida de Jesús. Y son los que rechazaron a Jesús. Por eso es que esta primera lista de invitados se refiere a los fariseos y a los escribas. Yo no sé si este hombre se dio cuenta o entendió la parábola o lo que Jesús acaba de contar. Está diciendo: pues fíjense que mi Padre ha organizado un gran banquete. Ustedes lo saben y fueron invitados, pero han rechazado el banquete que mi Padre ha preparado. Y después Jesús va a hablar de una segunda lista de invitados que está a continuación. Dice en el 21: el siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a sus siervos: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Esta es la segunda lista de invitados. ¿Quiénes son? Los desposeídos. Y a esto se refiere Isaías 61:1. ¿Lo pueden leer, por favor? En Isaías 61:1. Esta es la lista, la segunda lista de invitados. La primera, los fariseos, los cojos, los pobres, los ciegos. Es la lista de los desposeídos. Isaías 61:1. Léanlo, por favor, fuerte, Nueva Traducción Viviente. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. A los pobres. Y a proclamar. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados
Por eso dice Juan, a los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. O sea, rechazaron esa invitación. Y Jesús le dice, a través de esta parábola, en el contexto del banquete, le dijo, el reino no es así. Te voy a contar una parábola. Y entonces dice, manda a sus siervos a una segunda lista de invitados, y estos son los cojos, los ciegos, los pobres. Y dice que estos fueron invitados, y cuando llegan los siervos, le dicen los siervos, Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar, todavía hay espacio, no se llenó lo suficiente. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Entonces viene otra lista de invitados. Estos invitados que están junto al camino, detrás de los arbustos, se refiere a los gentiles, a los que no pertenecen al pueblo de Israel. A ellos, es decir, la tercera invitación somos nosotros, hermanos. Gracias que a estos fariseos, escribas, rechazaron la invitación, esa invitación se extendió a nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a enseñar en la carta a los romanos, y es la teología paulina. Pablo va a decir que él me envió a predicar a los gentiles. O sea, la invitación, nosotros somos la tercera lista de invitados, los gentiles. Ve por los caminos. ¿Por qué? Porque ahí pasaban para comercializar, ni siquiera vivían ahí. Ve detrás de los arbustos. ¿Por qué? Porque ahí descansaban para taparse un poquito del sol. Y ahí estaban. Y le dice el Señor, fórzalos a entrar. Llámalos a que entren. ¿Para qué? Para que se llene mi casa. Si la casa del Señor no se llena, es porque muchos de nosotros no estamos invitando, no estamos insistiendo. Y es maravilloso lo que acabamos de leer. Los desposeídos son aquellas personas que son rechazados en la sociedad. Un desposeído, si ustedes buscan la definición, habla de que son personas que no están gozando de sus derechos o de algún goce que cualquier persona goza o puede tener. Por ejemplo, un paralítico, si hay una carrera de 5,000, de una carrera, ¿no?, donde a lo mejor apuesta 5,000, 10,000 pesos de premio, aunque él quisiera participar, no puede. Hay algo que se lo impide, no está gozando de esa libertad, ¿no?, por su condición. Un ciego, ¿cómo le vas a decir, oye, viste el eclipse ayer? Qué bonito se veía? ¿No lo vas a ofender? Es un derecho que todos tenemos, pero él está limitado en este derecho. Esos son los desposeídos. En la época de Jesús habían personas con lepra, con llagas, con ceguera, con tantas limitaciones que ni siquiera podían vivir en el pueblo. Eran rechazados por la sociedad. Y el Señor dice, pues en mi banquete ellos también entran. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, de repente desechamos a ese sector de la población? No prestamos atención. No comprendemos la necesidad que puede tener una persona. Cuando iba a una comunidad, no había otra cosa ni señal de teléfono más que la señal de radio. Entonces yo iba en el carro y pongo la única estación, pero ya no hay otra, pues ni modo, me la tengo que chutar para hacer compañía mínimo, ¿no?, por el ruido
del radio, y para colmo, ¿será? La estación trata de fomento a la lectura. Imagínense, pues en la estación se siente una señora a promover un libro, y creo que todo lo que dura el programa es de lectura, para promover su lectura. ¿A qué voy con esto? Que me llamó mucho la atención y no recuerdo, ya googleé un montón para encontrar el título del libro, y no lo pude encontrar porque me quedé picado, pero la historia habla de un niño ciego. ¿Y cómo entender a un ciego? Fíjense, dice que el niño termina la primaria y entra en la secundaria, y él narra y dice: en la secundaria todo es diferente, porque ahí escuché palabras que yo nunca había escuchado, dice. Por ejemplo, dice, cuando llegué, dice, a la escuela, escuché a mis compañeros decir: mira, ahí viene Juan. Dice, y que en su casa, dice él, que en mi casa nadie ocupa la palabra mira. Mira, ahí está. Ni ocupan la palabra: oye, ¿no viste mis zapatos? Entonces la familia cuidaba mucho esas palabras porque él era ciego, él no veía. Y dice que en la escuela él escuchaba muchas de esas expresiones de que mira, ahí viene Juan, mira cómo viene vestido, tal, y así, ¿no? Entonces para él dice que eran nuevas palabras. Y dice también, yo no entiendo, dice, por qué puede haber mucho pleito en la casa de Mariana por un simple corta uñas. Dice, yo me acuerdo muy bien de eso, dice, por un simple corta uñas. Dice que su mamá lo regañó y que no fue su primer día de clase como ella esperaba, porque sus padres lo regañaron porque no encontraban el corta uñas. Y dice, nosotros aquí nunca hemos tenido problemas con el corta uñas y con ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque en su casa todo se tenía que poner en el mismo lugar, porque el niño caminaba 4 pasos y ya sabía dónde estaba el corta uñas. Caminaba 5 pasos y ya sabía dónde estaba la escoba, ¿no? Y cositas así. Entonces él dice que él no entiende por qué en la casa por qué discutieron por un simple corta uñas que no encontraban, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque eso se enfoca a este niño ciego, y de cómo poder comprender a una persona que no ve, ¿no? Y ahora, cómo comprender a una persona, un sordomudo, por ejemplo. Y en el corazón de Dios están estas personas. Esto es lo que nos está enseñando esta parábola, que en el corazón de Dios están los pobres. En el corazón de Dios hay lugar para los paralíticos. Hay lugar para los ciegos. En su corazón hay lugar para todos ellos. Y Jesús dice, y son los invitados. Ve, invita a quienes les dice: a los pobres, inválidos, cojos y a los ciegos, porque en su corazón hay lugar para ellos. A los que sufren hay lugar. Y finalmente dice: a los gentiles, a las personas que no pertenecen al pueblo de Dios, a la gente que está fuera del pueblo de Dios. Ellos también hay lugar para la fiesta. Los privilegiados en la fiesta de Cristo eran los pobres, lisiados, ciegos y cojos. ¿Quiénes eran los privilegiados? Ellos y el reino de Dios. ¿A qué grupo? Hay una pregunta aquí para finalizar ya. ¿A qué grupo pertenecemos? ¿A qué grupo pertenecemos nosotros? A ver, antes de poner cada uno, el camino, ¿no? A los del camino, dice nuestro hermano. Vamos a ver, ¿cuántos grupos vimos? Número 1, fariseos. Definitivamente. Espiritualmente sí somos del pueblo de Israel, así lo dice Pablo, espiritual, que hizo un nuevo pueblo,
nuevo Israel espiritual, ya no geográfico, sino espiritual. Pero de sangre, de entrada, no somos del pueblo hebreo. Somos de los desposeídos, del grupo gentiles, dice nuestro hermano. Pero saben una cosa, hermanos, no somos ni fariseos, ni desposeídos, ni gentiles. Dios nos ha dado un grupo distinto y es un privilegio. ¿Saben a qué grupo pertenecemos? ¿Qué grupo falta? Vamos a verlo. ¿Qué grupo falta? Y es un privilegio, hermanos. No necesitamos invitación. Siervos. Al grupo que pertenecemos es al grupo que Jesús le dirige. Ve, id y hacer discípulos. ¿Qué le dice a sus siervos? Vayan. Ustedes tienen un lugar sumamente privilegiado en mi reino. No necesitan invitación. Ustedes ya están invitados. Y somos de esos grupos, hermanos, de siervos que tenemos que ir a invitar a otros a gozar en el reino de Dios. ¿Creen que los siervos participaban y gozaban de lo que el Señor hacía? Claro que sí. Eran los de su confianza. Eran los que le servían y podían estar cerca de Él, aclarar cualquier duda. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio que formamos parte de este grupo de siervos! Entonces el Señor le respondió a sus siervos: ve por los caminos y a las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Ve. Ese es el mandato, es el imperativo. Ve. Y el mandamiento, la ordenanza, ir y hacer discípulos. Ahí está, es la misma palabra. Ven. Ven. Y en conclusión, hay un texto que les voy a dejar de tarea para que lo memoricemos. En la versión que quieran memorizarlo, pero memoricen. Es precisamente Lucas 14, 23. Está aquí en la pantalla, lo vamos a leer, por favor. Es Lucas, o en su Biblia donde lo tengo. Texto a memorizar. Lo leemos juntos. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Lucas 14, 23. De tareas para todos, ¿sale? De tarea. Hay que desempolvar ya el cerebro. A los niños les decimos: a ver, trata de multiplicar, a ver, las vocales. Y está, no, tú no te aprendes nada. A ver, tú ya te aprendiste un texto. Ay, no, ¿verdad? Bueno, pues ahora nos toca a nosotros memorizar. Vamos a aprendernos este texto. Porque es que sea un texto lema para nosotros. Ve, el Señor. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, ve por los caminos, y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y hay una pregunta ahí: ¿y tú estás yendo? ¿Ya hiciste tu lista? Por ahí se empieza. ¿Quién necesita? Vamos a orar, hermanos. Yo les invito a que se pongan de pie. Vamos a decirle: Señor, dame valor para hacerlo. Dame sabiduría para hacerlo. Déjame darte un fruto, Señor. Ya les conté del guayabo que tengo en la casa, ¿verdad? Ya lo chequeé, así está ya una guayaba tiene la planta, una sola, pero esperen que es sabrosa la guayaba.
es de buena calidad, pero a ver si es buena. Que nos salga picado, pues ojalá seamos mínimo como ese guayabo. Oh, Señor, déjame darte un fruto siquiera, porque ya pasó el 23, nada más no te di nada. Entonces, que este 24 podamos, iniciando el año, entregando un fruto al Señor. Que sea nuestra oración, así como oramos para pedir algún bien material, también hay que pedirle un bien espiritual. Señor, dame un fruto. Bendito Padre, gracias, Señor, por tu palabra, porque por muy corta, pero qué amplia y profunda es tu palabra, porque nos enseña, Señor, la urgencia de ir y de sembrar y de anunciar tu palabra, Señor. Llévanos, Señor, a las personas que están junto al camino. Llévanos con los desposeídos. Acércanos a ellos, porque en tu corazón hay lugar para todos. Hay lugar en tu mesa, Padre, hay lugar para toda la humanidad. Permítenos, Señor, traerte siquiera un invitado, alguien que conozca de ti. Permítenos sembrar tu palabra en los corazones